En un remoto bosque del Japón vivía un pequeño samurái. Tenía un gran corazón, amigos a montón, y en la tranquilidad vivía feliz. Y por el bosque se veía jugar a Sasuke y sus amigos sin cesar. ¿Quién iba a imaginar al verlos corretear que su felicidad iba a acabar? ¡Chillón! ¡Chillón! ¡Gruñón! Ya sé, tienen hambre. ¡Ah! ¡Nos llama Suzuki! ¿Están todos? ¿Y Gruñón? Bien, a comer. Toma, Tilín. Bueno, se acabó la comida. Sí, Gruñón, te lo puedes comer.
¡Espere, le digo! Hermanito, lo que viste era una bruja. Dicen que hace muchos años, cuando el Japón era un país nuevo y lleno de luz, había una bruja mala, envidiosa y avara que quería quitarle todo el placer y la felicidad al pueblo. La bruja tenía poderes mágicos y hacía sufrir a todo el mundo. Pero había un rey japonés que también conocía la magia. Supo de las maldades que hacía la bruja, así que fue al bosque a buscarla y la castigó. La convirtió en una pequeña salamandra. Pasaron los años. El buen rey que conocía la magia envejeció y murió. Y la bruja pudo volverse como era antes. Ahora está una vez más entre nosotros para hacer sufrir a los inocentes. Su nombre es Yaksha, la mala princesa. Suzuki, voy a aprender magia. Y cuando sepa, la conquistaré. Pero Sasuke, si eres solo un jovencito. No importa. Necesito conquistar a esa bruja. Sasuke, hermano, sé lo que sientes. Pero espera, al menos hasta que seas mayor. Espera. Vete a casa. Tilín, obedece. ¿Entiendes lo que te digo? Ten, llévate mi bastón.
sillón? ¿Qué es eso? Querida hermana, me voy a aprender magia. No te preocupes por mí. Te quiere, Saskia. ¿Saskia? 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 Oh, Tilín, es su bastón. ¿Qué hacemos? Se ha ido y ya no tiene remedio. Dios mío, por favor, protege a mi hermanito y cuídalo de todo mal. ¿Quién hizo eso? Me llamo Saskia. ¿Quién es usted? ¿Cómo dices? ¿No sabes quién es el gran Don Koro? El bandido más temible del Japón. ¿Un bandido, dice? ¿Y por qué no trabaja como toda la gente? ¿Que trabaje? Cuando te tenga en mis manos te voy a hacer pedacitos. Adelante, Gonkoro. ¿Eh? ¡Ah! ¿Te crees muy listo? Sí. ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! 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 Fallaste. ¡Qué vergüenza, Gonkoro! Trabajas para mí, pero yo tengo que hacerlo todo. ¡Ah! Levántate. ¿Estás bien? Jovencito, nunca debiste huir de tu casa. Y nunca debiste dejar sola a tu hermana. ¿Quién le dijo que yo hice eso? Te conozco mucho. ¿De veras? En la cima de esa montaña vive un ermitaño y es el único que puede enseñarte la magia que quieres aprender. Pero la montaña es alta y no podrás subirla, jovencito. La subiré. Veré al ermitaño y él me enseñará magia. ¿Pero usted quién es? ¿Mm? ¿Se fue?
¿Usted es el ermitaño? Sí, Saskia, eres muy valiente. Igual que usted. ¿Cómo subió? Saskia, tú te quedarás aquí conmigo. Y yo te enseñaré magia. ¿De veras? Sí. Saskia, tú mereces conocer mis secretos porque eres bueno y valiente. ¿Empezamos ya? Sí, voy a ayudarte. Harás lo que te diga. Muy bien. Saskia, ¿crees que eres lo suficientemente fuerte? Sí. Con que sí. Pues esto será lo que cargarás mañana. ¡Ay! Te descuidaste. ¿Qué sería de ti si la bruja te hubiera sorprendido? Estate alerta. Recuerda siempre lo que te he dicho. Estate alerta. ¿Bien? Siempre alerta. Muchacho, aprenderás. Eso no es justo, chillón. Tilín hace todo el trabajo. Ah. Ah. Me voy a aprender magia. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ahí! ¡Ahí!
Así no hay que hacerlo. Otra vez. ¿Estás listo? Ve por él. Aquí está. Bien. Saskia, dime, ¿a veces no echas de menos tu hogar? No, bueno, un poco. Lo sé, Saskia. Lo sé. Pero no falta mucho ya. Bien. Mire, señor. ¿Qué es eso? Creo que es un incendio, Saskia. Los bandidos deben estar robando y quemando todo ese pueblo. ¿Bandido, señor? Ujú. Donde quiera que mires verás a hombres malos. ¡Prisa! ¡Auxilio, socorro! ¡Llévatelo todo! Sí, jefe. ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera! ¿Y ahora qué pasa? Entremos aquí. ¡Alto, bandidos! ¡Dense prisa! ¡Vamos! Príncipe Yakimura. ¡Amo! ¡Amo! Los bandidos queman el pueblo. ¿Qué? Trae mi caballo. ¡Quítamela de encima! ¡Quítate, niña! ¡Fuera de aquí, niña! ¡Ay! ¡No! ¡Bandidos! ¡Esperen, esperen! ¡El príncipe Yakimura! ¡Vámonos!
Amigos, os lo prometo. Los bandidos se arrepentirán de esto. Despierta. A ver, niña, cómete esto y luego vete a tu casa. No me iré. Si no me devuelven mi caja, bandidos, no me iré, ¿lo oyen? ¿Que te devuelva tu caja? Nos matarían. Niña, ¿sabes quién vive aquí? Nuestra jefe Yaksha, la mala princesa, la bruja fea. Vaya bandidos, se dejan mandar por una mujer. ¡Gonkoro! Si el príncipe Yakimura nos encuentra, nos atacará. Espero que haya suficientes guardias. Bueno, creo que... ¡Tonto! ¡Anda ya! Por favor, sé niña buena y vete. ¿No ves que si Yaksha te ve aquí nos matará? Tienes que irte. No, aquí estoy y no me voy sin mi caja. Oh, es que... Cállate. ¿Dónde están todos? ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Dónde se fueron, son tontos? Aquí estamos, bonito día, ¿no? Estamos trabajando. Se supone que estén de guardia. ¿Qué están haciendo? Nada, señor, ¿verdad? ¿Verdad? No, nada, señor. Nada. El príncipe Yakimura puede venir a atacarnos. Si no están alertas, los mandaré degollar. Usted cuente con nosotros. ¡Basta! ¡A sus puestos! Amo, ¿no es hermosa para ser una campesina? Disculpadme, quisiera saber algo. ¿No han pasado por aquí unos bandidos?
Estás ante el príncipe Yakimura y yo soy su sirviente. Hemos viajado mucho este día y te agradeceríamos algún pequeño refrigerio si nos lo puedes dar. Claro, pero mi casa es humilde. Venid. Los bandidos viven en aquellas montañas. Tal vez sean los que buscáis. Están deliciosos. Entiendo. ¿Y cuándo se fue Sasuke? Oh, príncipe, hace más de 3 años. Pobre, ¿qué habrá pasado con él? Ajá. Sasuke, cada vez lo haces mejor. Ahora, inténtalo otra vez. Bien. Sasuke, ¿listo? ¡Ya! Perdón, cometí un error. Descuida, jovencito. Pronto serás un experto. Quiero ayudaros. Si algún día me necesitáis, mandad por mí. Gracias. Nos volveremos a encontrar. Adiós, príncipe.
noticias. Yaksha. Ya cállate. ¿No ves que interrumpes mi danza? Sí, pero esto es importante. Los guardias han visto al príncipe. ¿Qué? ¿Dónde está? Está en una choza con una hermosa doncella. ¿Con una hermosa doncella? ¿Por qué no me avisaste antes tú? Porque, pues, no lo sabía ni yo mismo. Los guardias los oyeron hablar de su hermano Saskia. Ha aprendido magia. Magia. Y supongo que no averiguaste su nombre. Su nombre es Saskia. ¿Saskia dices? No es más que un niño. ¿Tú de qué te ríes? Con coro. Te ordeno que tú y tus hombres maten a los tres enseguida. Saskia conoce la magia, el príncipe Yakimura y la doncella. Esas palabras me hacen hervir la sangre. ¡Furia! Quiero que a los tres los mates. ¿Listos todos? ¿Listos para marchar? ¿Qué sucede? ¿Dónde está la doncella? Allá. Mírenla. ¡A ello! ¿Por dónde te fueron? ¿Dónde estará? Saskia. ¿Llamó, señor? Sí, Saskia. Debes irte sin demora alguna, muchacho. Saskia, esta será la primera prueba de tus poderes. ¿Sí? Te he enseñado todo lo que yo sé. Ahora adelante y recuerda que tu fe y la fe de tus seres queridos está en tus manos.
niña, tienes que irte. Ya no podemos esconderte. No. Todas las niñas bonitas morirán. ¿También yo? Entiendo. Quieren salvarme porque soy bonita. Oh, no. Ahora se cree bonita. Por favor, nenita, por favor, vete, por favor. Por última vez, si no te vas ahora, neta... ¡Ay, mis dedos! Si no te vas ahora, nenita, tendré que empujarte por este precipicio. Ustedes no harían eso. Ay, ¿qué hacemos ahora? No sé. ¿Qué opinas? ¿La echamos, No sé, tal vez sería lo mejor. Oigan, ¿qué hacen? Ya lo verás. ¿Pero por qué? Porque no te quieres ir. Esto nos duele más a nosotros que a ti. Entonces no lo hagan, no lo hagan. ¿Eh? ¡Me pegaste! Oh, oye, ¿qué estás haciendo? Me duele. Bien, creo que ya estás a salvo, niña. Gracias. Ay, me asustaste. Vaya, ¿quién eres tú, ¿Yo? Soy Saskia, el mejor mago de todo el Japón. ¿Eso eres? ¿Quién te lo dijo? Bueno, tal vez no, pero muy pronto lo voy a hacer. Sí, un día de estos cuando crezcas. Ahora eres solo un niño. Saskia, unos bandidos tienen mi caja. ¿Puedes hacer que me la devuelvan? ¿Bandidos has dicho? Seguro. Yo iré por ella en cuanto vea a mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Tienes una hermana? Sí, no la he visto desde hace mucho tiempo. ¿De veras? ¿Te puedo acompañar? Sí, puedes venir conmigo. Gracias. Por aquí. La. Ay, se me va. ¿Falta mucho? Saki, estoy cansada. Anda, ya casi llegamos. ¡Date prisa! ¡Suzuki!
está mi hermana? Saskia, hermana. Oh, hermana. Me alegro mucho de verte. Me hacías tanta falta. También tú me hacías mucha falta. Necesitamos ayuda. Debes ir con el príncipe Yakimura. Iré. ¡Ábranme! Mi nombre es Saskia y quiero hablar con el príncipe. ¿Eso quieres? ¿Y quién te crees tú, niño? ¡Quítese de mi camino! Con que esas tenemos, ¿eh? Ya verás. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Enseguida! Gracias, señor guardia. Por aquí es más fácil entrar. Guardia, ¿qué ocurre aquí? Un jovencito voló. ¿Qué? Tienes razón. Le avisaré al amo. ¿Quién está ahí? Soy Saskia. Saskia, me alegro de veros. ¿Es usted muy listo, príncipe? Sí, muy listo. Y mi hermana lo considera perfecto. ¿Cómo está Suzuki? ¿Se encuentra sin novedad? No, algo terrible ha pasado. Los bandidos quemaron nuestra casa. Tuvo que esconderse. Quieren matarla. ¿Bandidos? Amo, un jovencito burló al guardia y se encuentra en el palacio. Lo estoy buscando. Un momento. El jovencito que buscáis está aquí. Es el hermano de la hermosa doncella. Los bandidos quieren matarla. ¿Qué? ¿Matar a esa hermosa doncella? Saldremos enseguida. ¡Al ataque! ¡Cuidado! ¡Quieta! La princesa Yaksha quiere verte. El peine de mi hermana. Saskia, no hay tiempo que perder. Tú eres Suzuki, la hermana de Saskia, ¿eh? Detesto la belleza. Te voy a desfigurar, querida niña. Saskia,
Id por la parte de atrás. Yo iré por aquí. Bien. Sasky, ¿puedo ir contigo? ¿Sí? Tú quédate aquí. ¿No eres muy cortés? Esperad aquí hasta que veáis la señal. Hacéis falta aquí. Claro. Tienes que darles órdenes a nuestros amigos. ¿Tengo que darles órdenes? Está bien, esperaré aquí. ¡Alto! Adiós. ¡Ey! Ajá. Ojo. Aquí llegan. No tengáis piedad. ¿Entendido? Sí, Alteza. No soporto esta espera. ¡Síganme! ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí. ¡Ven acá! Vienen. Y les daremos una gran bienvenida, ¿eh? Ya sabes qué hacer con la doncella, ¿verdad, Goncoro? Sí, Alteza. Y ahora díganme dónde está mi hermana. Díganme o les pesará. A la 1 y a las 2. ¡Un momento! Está en casa de
bruja. Sí, esa es la casa. ¡Sasky! Te estaba esperando. ¿Bien? ¿Dónde está mi hermana? ¿Quieres saberlo? Pues mírala, Sasky. ¡Con Coro! ¡Hermana! ¡Oh, Sasky! ¡Cobarde! Sasky, desafíame y Suzuki morirá. Lo ves, Sasky. No puedes desafiarme, ¿verdad? A ese muchacho le voy a dar una buena lección. ¡Corta la soga!
Eso es. Así, amiguito. Así. Aguardad. Os salvaré.
Saskia, ¿cómo poder agradeceros? Habéis destruido a la mala princesa. Sois un valiente. Necesito que me ayudéis. ¿Queréis venir a mi palacio conmigo? Sí, Alteza, será un placer. ¡Síganme! Un pequeñito que vivía en Japón, al que una bruja quiso destruir. Pensó para poder la bruja combatir, en niño mago me de convertir. La magia un ermitaño le enseñó, y el niño mago pronto la aprendió. Volaba como avión y parecía un cañón, tirando rayos con gran precisión.